legislatura, por lo menos en el terreno económico. Muy buenos días, Daniel Lacalle, economista. Y bueno, lo primero, si te parece, vamos a ver el coste de la legislatura de Pedro Sánchez con algo muy simple, ¿eh? Con el número del coste de la repetición electoral, que fue de 140 millones de euros para el contribuyente. Esto es lo que nos costó ir a unas segundas elecciones. Efectivamente, las elecciones son caras, ¿eh? Y aunque se han hecho algunos intentos por reducir el coste y los partidos han tomado algunas medidas para reducir los costes, es verdad que la repetición de las elecciones costó alrededor de 140 millones de euros. Y, por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que ha habido todo un proceso de preelectoral, también de publicidad institucional, que también supone un coste, no nos olvidemos de todo. Un coste muy elevado para la Moncloa, teniendo en cuenta que luego, bueno, pues se acabó la cosa en un gatillazo. Efectivamente, no se consiguió el resultado que esperaba obtener el Partido Socialista. Vamos a hablar en términos de empleo. 2019 genera 180.000 puestos de trabajo menos que el año anterior, 2018. Eso es. El año 2019 se puede tildar de un año perdido. Ese ha sido un año en el que la reducción del paro ha sido bajísima, menos de 39.000 personas. Se han creado 180.000 puestos de trabajo menos que en el año 2018, que ya suponían una ralentización sobre el 2017. Es decir, que la ralentización del mercado de trabajo es importante, no solamente eso, sino que cerramos el 2019 con sectores como el agrario y sectores como el del hogar, en el que se ha destruido empleo en términos netos. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿Al salario mínimo interprofesional? ¿La subida que se pactó con... Ha habido varios factores importantes, ¿no? Primero, externos, ¿no? La desaceleración de la eurozona. Ha habido un factor interno muy importante, que ha sido la subida de las bases mínimas de cotización, la subida de los impuestos al trabajo, escondida detrás del salario mínimo interprofesional. Eso ha supuesto que prácticamente el 15% de los trabajadores de España ganasen menos en salario neto y que el coste de contratar subiese entre un 7 hasta un 7-8% en muchos casos. Eso ha sido un factor interno muy importante en ralentización de creación de empleo. Otro factor importante, la incertidumbre. Nos hemos pasado meses escuchando propuestas de enormes subidas de impuestos, propuestas de cambios legislativos muy importantes. Incuestionablemente, cualquier persona que nos esté mirando, que nos esté viendo ahora mismo, pues sabe que un empresario o alguien que esté intentando montar un negocio, pues va a ralentizar sus decisiones de contratación y desde luego de inversión, ¿no? Sigo con el empleo. En la Seguridad Social han desacelerado las afiliaciones, aunque en 2019 aumentó en 385.000 afiliados, es menos notable que en 2018, con 564.000 afiliados, o por ejemplo los que se crearon en 2017, que fueron más de 600.000. Claro, y claro, pues uno puede decir, oye, pues se han creado 385.000 puestos de trabajo. Bueno, en un país con un 14% de paro, no nos podemos permitir ese nivel de autocomplacencia, y sobre todo no nos podemos permitir ese nivel de autocomplacencia porque en los últimos 6 meses de 2019 se ha destruido empleo. Esto es importante, es decir, no solamente la tendencia es negativa, sino que es la aceleración en lo negativo es importante, tanto en cuanto a los contratos a tiempo completo, como en lo que son la temporalidad. La temporalidad ha empeorado. Entonces, yo creo que lo que debemos ser es muy conscientes de todo el efecto negativo que han tenido esos factores internos, en los que tanto subidas de impuestos como amenazas y la incertidumbre, los posibles cambios legislativos de muchísimo calado. No podemos pensar que la idea de lanzar al aire un nuevo estatuto de los trabajadores, un cambio radical en la forma en la que se calcula el impuesto de sociedades, etcétera, no van a tener un impacto en la inversión y en el empleo. Haznos balance de deuda y déficit, porque ahí tenemos a Bruselas diciendo, ojito, que están ustedes comprometiendo muchas inversiones, muchos gastos y no van a cumplir con los objetivos previstos, ¿no? Pase lo que pase con la investidura, va a ser el gran problema para los presupuestos. El problema de 2019 ha sido que en un año récord de ingresos, los ingresos han crecido, pero han crecido muy por debajo de lo que el gobierno esperaba y muy por debajo de lo que tiene incluido en su programa de estabilidad presupuestaria. Además, por primera vez desde el año 2012, los gastos crecen por encima de los ingresos, es decir, empeora la ejecución
ejecución presupuestaria. Cuando nosotros nos planteamos este problema, claro, tenemos que partir de dónde estamos primero. Recordemos que es muy probable que el gobierno no cumpla con las estimaciones más benignas de déficit que había anunciado. Pero sobre todo, si recuerdas, Bruselas ya nos mandó una carta muy importante, con muy pocas frases, pero muy importantes. Una de ellas, la más importante de todas, dice que España no puede aumentar sus gastos más de un 0,8%. Si nosotros vemos los acuerdos a los que se han llegado con Podemos y con Esquerra Republicana, pues claramente estamos hablando de aumentos muy por encima del aumento del 4% que ya tenía en el programa de estabilidad presupuestaria el gobierno. Por lo tanto, este va a ser el gran problema para los presupuestos. Unos ingresos que no crecen lo que ellos esperaban y unos gastos que crecen por encima de lo esperado. Y terminamos ya el crecimiento. España pasa de crecer por encima del 2% a tener un 1,9%. Hay quien dirá, bueno, una décima no es tanto, no sea tanto. En enero de 2019, a finales cerramos el año con un crecimiento del 2,4%. Recuerda que el 2017 ya era una ralentización sobre el crecimiento del 2017, pero es que ya en diciembre se han ido rebajando las estimaciones de crecimiento hasta un 1,9%. Ahora, lo importante para 2020 es dónde vamos a movernos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas estimaciones, según el consenso de Bloomberg, si tú ves las estimaciones, estamos hablando de estimaciones entre un 1,5 y un 1,6% en el mejor de los casos. Con el ritmo de desaceleración en el mercado de empleo, es muy probable que el riesgo de empeorar todavía más, es decir, ya sabes que en España se consiguió empezar a crear empleo con menor crecimiento, pero eso ya estamos empezando a tocar ese terreno en el que la famosa frase de crecemos más que la media de la Unión Europea, que con todos mis respetos es un subterfugio, porque hay muchos países, más de 12, que crecen más que España, pero sobre todo porque la Unión Europea está en ralentización. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a estas expectativas de crecimiento. Un 1,9% para este año no está mal, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tener muy claro que las expectativas que ahora mismo tiene el consenso andan más sobre el 1,5% y que en cualquier caso, como ha dicho el propio Banco Central Europeo, los riesgos son a la baja. Pues Daniel Lacalle,